Invierno de 1943. Un periodo crucial en la Segunda Guerra Mundial. Dos de los más grandes generales de la historia se enfrentaron en la estepa rusa. Uno era Erich von Manstein, el estratega más brillante de Alemania. Hitler sentía un profundo respeto por Manstein porque, sin duda, era uno de los mariscales de campo más competentes que tenía, si no el más competente. Von Manstein era reconocido por todos los ejércitos de la Segunda Guerra Mundial como probablemente el comandante operativo más destacado. Frente a él estaba Georgi Zhukov, amo y señor del Ejército Rojo y brazo ejecutor de Stalin. Tenía muchísima sangre fría, tenía los nervios de acero y estaba preparado para ser implacable. Aquel invierno, Manstein iba a necesitar de todas sus habilidades. Las fuerzas de Zhukov le superaban ampliamente en número. Parecía que todo su ejército acabaría acorralado contra el mar. Fue entonces cuando Manstein ideó una nueva forma de guerra defensiva basada en una gran movilidad que alteraría temporalmente el curso de la guerra y se convertiría en una clásica maniobra militar. Y también permitiría que cientos de miles de soldados alemanes completasen una gran evasión. Febrero de 1943, en el Frente Oriental. El Ejército Rojo perseguía a los alemanes a través del sur de Rusia. Había unos 300.000 soldados alemanes, pero estaban desplegados por la estepa rusa en un frente de cientos de kilómetros de longitud. Frente a ellos, más de 500.000 de soldados del Ejército Rojo. Existía la posibilidad real de que los alemanes cayesen y que todo el frente oriental de Hitler se viniese abajo. Pero no era únicamente cuestión de números. Los alemanes se enfrentaban a uno de los más grandes generales de la Segunda Guerra Mundial. Georgi Zhukov era un hombre decidido a restaurar el respeto hacia el Ejército Rojo. Durante buena parte de 1941 y 1942, habían sido aplastados por los Panzers alemanes. Una ciudad tras otra había sucumbido ante las fuerzas de Hitler. El ejército soviético había sido humillado. Pero en Moscú, las cosas habían cambiado. Zhukov se había plantado. Aquí, en otoño de 1941, había congregado a todas sus unidades para impedir la tentativa alemana de capturar la capital. Así había frenado el avance alemán. Y Zhukov se había convertido en un héroe nacional. Evan Mosley ha escrito ampliamente sobre el Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial. Con esa victoria en Moscú, de repente se convirtió en la imagen representativa del Ejército Rojo. Su fotografía apareció en la portada del Pravda como líder militar clave, y Moscú lo consolidó como un general de éxito. 9 meses después, Zhukov logró una segunda victoria, todavía mayor. Durante meses, la enorme ciudad de Stalingrado, a orillas del río Volga, había estado sitiada por las fuerzas alemanas. A decenas de miles de civiles soviéticos les esperaba una muerte brutal. Pero entonces, Zhukov recibió la orden de hacerse con el mando. En noviembre de 1942, de forma totalmente secreta, concentró a un enorme ejército. En una brillante maniobra táctica, lanzó una serie de movimientos por los flancos que atravesaron las líneas germanas.
Ahora, en lugar de los rusos, eran los alemanes quienes estaban atrapados. Aquella se convertiría en la mayor derrota de Alemania en la guerra hasta la fecha. Casi 100.000 soldados alemanes fueron hechos prisioneros. Zhukov se convirtió en el general de mayor confianza de Stalin. Zhukov era el líder real del Ejército Rojo, especialmente a partir de mediados de 1942. Era alguien que Stalin utilizaba y en quien confiaba. Estaba preparado para ser implacable. Ejecutaba a los comandantes de división que se retiraban sin cumplir órdenes, y eso le ganó la aprobación de Stalin. La victoria de Zhukov en Stalingrado frenó en seco el avance alemán a través del sur de Rusia. Marcó un punto de inflexión en la guerra en el frente oriental. Ahora eran los alemanes quienes huían. El mayor general Mango Melvin es un experto en la guerra táctica y estratégica. El mapa muestra la situación estratégica en el frente oriental. Las fuerzas soviéticas empujaron a los alemanes hasta esta línea del frente. Los alemanes habían sufrido graves pérdidas en su regreso desde Stalingrado. En febrero de 1943, Zhukov continuó la ofensiva. Stalin ordenó una escalada de la ofensiva en la dirección general de Kharkov y Kiev, y en la cuenca del río Don, hasta el curso bajo del río Dnieper. Continuando mientras tanto la ofensiva desde el Cáucaso hasta cerrar definitivamente el cruce en Rostov sobre el río Don. El ala meridional germana, en el frente oriental, estaba en grave peligro de desmoronarse. El plan de Zhukov era expulsar a los alemanes de las ciudades de Kharkov, Belgorod y Rostov, atraparlos contra el Mar Negro y una vez allí, aniquilarlos. El avance del Ejército Rojo no se apoyaba únicamente en un gran general con un número superior de efectivos. También estaba mejor equipado. El famoso tanque ruso es el T-34. Está fuertemente armado y fuertemente blindado. Es rápido y es fiable. Puede desplazarse por caminos maltrechos y bajo malas condiciones. Los rusos también contaban con el terrible lanzacohetes múltiple Katyusha. Las fuerzas alemanas del sur de Rusia estaban en graves apuros, pero tenían una esperanza. Zhukov no era el único gran general sobre el campo de batalla. Durante más de 2 años, Erich von Manstein había estado detrás de algunas de las operaciones de mayor éxito de Hitler. Richard Overy es un historiador de la Segunda Guerra Mundial. Manstein era en muchos sentidos el típico oficial pruso, extremadamente meticuloso, eficiente y muy profesional. Tenía el carácter y el espíritu militar profundamente arraigado, con un gran sentido del honor, la tradición y la disciplina. Se tomaba el ejército muy en serio, como parte de su vida. En otoño de 1940, Manstein había planeado y dirigido la invasión de Hitler de Europa Occidental. Los aliados esperaban un ataque directo a través de los terrenos llanos de los Países Bajos. Pero Manstein los había cogido a contrapié.
había enviado a las rápidas divisiones de Panzers a través de la boscosa región de las Ardenas, en un amplio movimiento envolvente que había aislado las líneas del frente aliado. Era lo último que se esperaban los aliados. El plan de Manstein cogió a franceses y a británicos totalmente por sorpresa. Miraron hacia el bosque de las Ardenas y dijeron: nadie se atrevería a pasar por ahí, nos atacarán por los Países Bajos. Eso es lo que esperaban, y Manstein se dio perfectamente cuenta de ello. Francia sucumbió al plan de Manstein en apenas 3 semanas. El éxito de la campaña provocó su ascenso a general. Diez meses más tarde, ya era un comandante destacado en el Blitzkrieg, o ataque relámpago alemán que arrasó la Unión Soviética en verano de 1941. Una vez más, el ataque se apoyó en las rápidas divisiones de Panzers, que atravesaron con facilidad las defensas rusas. Los blindados se movían muy rápido. Tan rápido que desataban el pánico entre las líneas enemigas porque nunca podían saber dónde estaban los alemanes. Estaban delante de ellos y al instante ya les habían superado. En pocos meses, Manstein había avanzado hasta el Mar Negro. Ahora, en febrero de 1943, se enfrentaba al contraataque ruso. Toda el ala meridional del hasta entonces poderoso ejército alemán en Oriente corría peligro de desintegrarse. Los alemanes nunca se habían jugado tanto. Si Manstein perdía, cientos de miles de soldados alemanes podrían quedar atrapados y morir. Fue entonces cuando ideó una nueva forma de guerra defensiva extraordinariamente eficaz, que no solo cambiaría el curso de la guerra, sino que definiría las estrategias defensivas en los años venideros. De forma inmediata, convirtió lo que podría haber sido una matanza masiva en una gran evasión. ...6 de febrero de 1943. Von Manstein viaja a Alemania para debatir urgentemente con Hitler las medidas a adoptar. Un informe alemán recoge el dramatismo de la reunión. Los hombres que esperaban se quedaron en silencio, y Hitler les saludó de medio lado, sin hablar. Acto seguido, estrechó únicamente la mano del mariscal de campo von Manstein y se produjo un silencio absoluto en la sala. Manstein informó de que Alemania tenía dos opciones. El comandante supremo debía enviar tropas adicionales o permitir que sus unidades se replegasen a posiciones más fácilmente defendibles. Pero para Hitler, la retirada era algo impensable. En primer lugar, consideraba los enormes yacimientos de carbón alrededor de Donetsk, conocidos como la cuenca del Donbass, como indispensables para el esfuerzo bélico alemán. El Donbass es una gran región industrial. Era importante para los alemanes que querían retenerla para sus propios fines y negarle el acceso a los rusos. Y era importante para los rusos que querían liberarla. Así que era una zona de una importancia considerable. Pero Hitler también se oponía vehementemente a la propia idea de ceder terreno. No era algo que debiese hacer un verdadero alemán. Para él se trataba siempre de una cuestión psicológica. Si te retiras eres un cobarde, si avanzas eres un auténtico soldado alemán, y por muy simple que parezca, lo aplicaba siempre que podía a su visión del campo de batalla. Para Manstein, obviamente, no tenía ningún sentido. Lo que determinaba el éxito en el campo de batalla era la posición de las tropas, el suministro de armas y nuevos equipos. Y por supuesto, y sobre todo, estar dispuesto a replegarse si era necesario, aunque solo fuese para preparar mejor un ataque.
Tras concluir la reunión, Manstein regresó al frente oriental sin la promesa de la llegada de tropas adicionales, ni tampoco un acuerdo para la retirada. Para Manstein fue una época dura. En 1943, Manstein tenía 56 años. Llevaba casi 2 años pasando dificultades en el frente. Tres meses antes, su hijo mayor, Gero, había muerto cerca de Leningrado. Fue un golpe terrible para Manstein. Probablemente fue lo más duro que le pasó en toda su vida. La gente que visitaba su cuartel general decía que Manstein estaba envejeciendo a marchas forzadas. El teniente general Simon Mayall ha servido en Irlanda del Norte, los Balcanes y Oriente Medio. Sabe lo que es estar en el frente. Seguro que no estaba durmiendo bien, que no estaba comiendo bien, que estaba cansado y arrastraba una enorme carga psicológica. Tuvo una época muy solitaria, en la que era consciente de que si fracasaba, significaría la destrucción absoluta del ejército alemán en el sur de Rusia. Para complicar todavía más las cosas, Manstein nunca había sido miembro del partido nazi y tenía una relación incómoda con Hitler. Manstein, al igual que muchos otros militares veteranos, mantuvo sus distancias respecto a Hitler y al partido nazi. Se alegraban mucho, por supuesto, de conseguir victorias para Alemania, pero ellos no las consideraban victorias de Hitler. Y creo que eso produjo siempre una cierta tensión. Creo que Hitler sabía que Manstein era un poco escéptico. Manstein dijo a sus amigos que se sentía luchando una guerra en dos frentes. Uno contra Hitler y otro contra Zhukov. Era un proceso agotador. Cuando un comandante de alto rango como Manstein empieza a sentir que ya no goza de la confianza del liderazgo político, eso le desgasta muchísimo y socava realmente su capacidad para realizar su trabajo. Y eso lo agotó. De vuelta en el campo de batalla, Manstein dijo al jefe del Estado Mayor de Hitler: Informe al Führer una vez más de que necesito libertad de maniobra para poder ejercer el mando. Siempre cree que se lo solicito únicamente para poder replegarme más rápido. En realidad, es lo contrario. Y concluyó: si el Führer no confía en mí, debería buscar a otro. Pero su petición de mayor libertad de acción cayó en saco roto. ...9 de febrero de 1943. La ofensiva de Zhukov estaba en su punto álgido. Las fuerzas rusas reconquistaron la ciudad de Belgorod. Pronto se estaban acercando a la ciudad de Kharkov desde 3 frentes. Era un objetivo importante. La segunda ciudad más grande de Ucrania y la cuarta de Rusia. El 13 de febrero, Hitler dictó la orden de resistir a cualquier precio. Miles de soldados alemanes intentaron defender la ciudad. Pero las fuerzas rusas de Zhukov volcaron todo su potencial humano y armamentístico. El clima se tornó gélido. Los alemanes estaban en inferioridad. Corrían el riesgo de ser aniquilados por defender inútilmente la ciudad. Manstein adoptó una decisión desesperada. Desobedeció deliberadamente a Hitler y ordenó una retirada. Comentó sarcásticamente: el ejército no tenía intención de sacrificar a ninguna unidad por Kharkov. El 16 de febrero, la retirada se había completado y el Ejército Rojo tenía el control de la ciudad. Kharkov era un símbolo realmente importante de la Ucrania industrial, así que cuando fue reconquistada por el Ejército Rojo, supuso un gran éxito para ellos y un duro revés para los alemanes.
Los soldados de Zhukov ya casi podían oler la victoria. Uno de ellos escribió en su diario: estamos cruzando territorio liberado. Zonas que llevaban ocupadas por los alemanes durante más de 2 años. Sus habitantes salen a recibirnos con alegría y nos regalan manzanas, peras, tomates, pepinos, etc. A mediados de febrero, la vanguardia del ejército ruso había avanzado más de 300 kilómetros en el territorio controlado por los alemanes. En su retirada, los alemanes hicieron todo cuanto pudieron por contener el avance ruso. Volaron puentes, edificios y aeródromos. Destrozaron las carreteras y las vías de ferrocarril. Fue una aplicación brutal de la política de tierra quemada. Pero irónicamente, aquello expolió a los rusos a realizar todavía mayores esfuerzos. Cuando los soldados soviéticos se encontraban con pueblos en ruinas, no cabe duda de que eso les motivaba a hacer lo que la propaganda soviética les decía que hiciesen: matar al mayor número posible de alemanes. Los alemanes estaban sirviendo la victoria en bandeja a Zhukov. Tan solo necesitaba seguir avanzando hasta completar su plan de empujar a los alemanes hasta el Mar Negro. Von Manstein iba a necesitar de toda su brillantez para salvar la situación. ...17 de febrero... Hitler vuela hasta el cuartel general de von Manstein, en el Dnieper, para otra reunión de emergencia. Un testigo presencial de la llegada de Hitler con su perro Blondie relató lo siguiente: descubrí, estremecido, que Hitler tenía muy mal aliento. Cuando cogí su abrigo, aquel bicho alsaciano se puso hecho una furia. Colgué el abrigo del perchero y podría jurar que en los bolsillos llevaba 2 pistolas. Hitler y Manstein discutieron durante 3 días. Hitler exigía el final inmediato del repliegue y la reconquista de Kharkov. Pero Manstein, convencido de que los alemanes no contaban con tropas ni armas suficientes, sugirió una alternativa. El único problema, que contradecía directamente los deseos de Hitler. El plan de Manstein consistía en una rápida y poderosa transición del repliegue al ataque. Se conoce como la defensa elástica o móvil. Si te retiras estratégicamente, puedes concentrar tus fuerzas, asegurarte de que cuentas con los suministros necesarios y no comprometerte en exceso. Y entonces eres tú quien puede elegir el momento de volver a entrar en acción y de convertir tu defensa en ataque. Es como el ajedrez. No piensas únicamente en los 2 o 3 primeros movimientos. Piensas en todo el plan de juego de tu oponente y desarrollas un conjunto superior de movimientos en su contra. En ciertos momentos puede parecer que estás perdiendo, que estás retrocediendo. Y justo en el momento en el que tu rival cree que va a ganar, lanzas un feroz contraataque que coge a tu rival completamente desprevenido. Manstein explicó su idea a Hitler en detalle. Lo que quiere hacer, y es el plan que explica Hitler, es replegar las líneas alemanas hasta el río Dnieper y ceder terreno para atraer a las fuerzas soviéticas hasta una zona vulnerable elegida por él, de modo que sus líneas se estiren en exceso y se preparen para perder la cuenca del Donetsk. Eso generaría las condiciones para lanzar un contraataque en 2 fases. La primera, recuperando Kharkov. Y la segunda, aplastando a las fuerzas soviéticas contra el mar de Azov.
Con este tipo de poderosa contraofensiva, Manstein creía que podía derrotar la ofensiva soviética y comenzar a establecer las condiciones para firmar las tablas o un empate en el frente oriental. Pero Hitler odiaba toda la idea. Todavía no había entendido el concepto de retirada estratégica. Hitler no comprendía cómo se debe actuar en un campo de batalla. No comprendía cómo se ganan realmente las batallas. Si nos fijamos en las imágenes, mientras analizan los mapas, está claro por su lenguaje corporal que a Hitler no le gustaba que Manstein le dijese lo que debía hacer. Tres días después, Hitler regresaba a Alemania sin dejar claro si aceptaba la táctica de Manstein o no. Manstein escribió que él y Hitler vivían en dos mundos diferentes. Hitler hablaba de conservar la cuenca del Don por las necesidades económicas. Y Manstein le dice, creo que no lo entiende, no tenemos fuerzas suficientes para eso. Pero con la marcha de Hitler, Manstein tenía libertad para tomar sus propias decisiones. Era un momento crucial para los alemanes. Pero los rusos también se enfrentaban a grandes decisiones. A medida que el Ejército Rojo se acercaba al río Dnieper, sus líneas de suministro comenzaron a agotarse. La ayuda aliada, en forma de tiendas, mantas, alimentos y radios, seguía llegando. Pero el comandante ruso, Georgi Zhukov, se enfrentaba a un dilema. ¿Hasta dónde y a qué ritmo podía avanzar sin estirar sus líneas en exceso, haciéndolas vulnerables a un posible contraataque? Los depósitos de suministros estaban en la retaguardia, a cientos de kilómetros de distancia. Creo que el problema que tienen los rusos es que son distancias muy largas. No cuentan con el modo de transporte necesario para mantener el ritmo. Cuanto más retroceden los alemanes, menores son sus problemas de suministro. Cuanto más avanzan los rusos, mayores son los suyos. Los suministros y la logística son una cuestión clave en estas batallas. Zhukov tuvo que hacer auténticos malabarismos. Stalin quería que avanzase y aplastase a los alemanes. Pero Zhukov sabía que sus líneas de suministro habían llegado al límite. Finalmente, decidió seguir adelante con el ataque. Al hacerlo, se consoló pensando que estaba persiguiendo a un ejército derrotado y en retirada. El riesgo del avance ruso dependía de hasta qué punto se estirasen sus líneas de suministro. Cuanto más acelerasen el ritmo en un intento por ganar la batalla, más debilitarían sus propias fuerzas. Mientras Zhukov analizaba la situación, una duda dominaba sus pensamientos. ¿Corría el riesgo de malgastar su oportunidad? El 19 de febrero, Manstein preparó su trampa. Comenzó con una serie de repliegues tácticos. El principal ataque ruso, la Operación Galope, continúa avanzando en dirección sudoeste, amenazando los puentes claves sobre el río Dnieper, incluido el de Zaporilla, donde estaba el cuartel general de Manstein. Una delgada línea de fuerzas alemanas es insuficiente para contener dicha ofensiva. Manstein consigue justo a tiempo sacar al cuerpo SS de Kharkov
listo para formar una zona de seguridad aquí, alrededor de Krasnograd. Esa era la primera fase de la trampa de Manstein. Concentraría parte de sus fuerzas en el flanco norte de Zhukov. Su misión sería ralentizar el avance ruso. Mientras tanto, las últimas fuerzas alemanas llegan desde el Cáucaso, y Manstein consigue reunir su principal fuerza de ataque aquí, al sur de la principal ofensiva rusa. Su misión sería perforar y destruir la principal línea de ataque de Zhukov. La maniobra fue una extraordinaria proeza logística. Trasladar a un ejército que englobaba a cientos de miles de personas, a miles de tanques, a miles de vehículos no blindados y cantidades enormes de provisiones en mitad del absolutamente salvaje invierno ruso, es una hazaña digna de un genio de la logística. En la profundidad de aquellas noches frías y oscuras, Manstein tuvo que sentirse abrumado, junto a sus oficiales, por la complejidad y por la magnitud del posible desastre al que se enfrentaba. La noche del 19 de febrero, la trampa quedó tendida. Los alemanes estaban concentrados en ambos flancos de la vanguardia rusa. Tanto Zhukov como Manstein se estaban embarcando en una de las apuestas más grandes de sus vidas. Aquel que ganase dominaría la guerra en el frente oriental durante el futuro inmediato. El 20 de febrero de 1943, Manstein accionó la trampa y pasó de la defensa al ataque. Tras semanas defendiéndose, el cambio fue bien acogido por sus hombres. La primera fuerza se desplazó desde Krasnograd para atacar el flanco norte de los rusos. Eso implica un ataque menor en esta dirección, para ralentizar la principal ofensiva soviética, mientras que la mayor parte de su ejército ataca en dirección norte, para derrotar a estas fuerzas soviéticas. El objetivo de Manstein era compensar su inferioridad numérica concentrando todas sus fuerzas en los puntos débiles de Zhukov. Sabía que las divisiones de élite del Ejército Rojo ocupaban la vanguardia del frente. Más atrás venían los soldados menos experimentados. El combate fue rápido y virulento. Zhukov tenía la reputación de no haber perdido nunca una batalla. Fue una batalla dura porque por entonces el Ejército Rojo tenía la moral por las nubes. Pero el ataque cogió a los rusos por sorpresa. Con sus unidades más experimentadas en la primera línea de frente, no tenían cómo responder. Es difícil para los rusos. Deben cambiar su idea preconcebida sobre si el ejército alemán está acabado o no. Y la respuesta parece ser que no, que los alemanes son más resistentes de lo que ellos se esperaban. Los alemanes también contaban con el nuevo tanque Tiger. Era un modelo superior al T-34 ruso. Los bombarderos alemanes provocaron terribles daños en las líneas rusas. Los rusos comenzaron a quedarse sin combustible ni munición.
Sus tanques, en concreto, necesitaban reparaciones urgentes, pero sus unidades de reparación estaban a kilómetros de distancia de las líneas del frente, demasiado lejos para poder resultar de alguna utilidad. Desesperadas, las unidades de Zhukov se abalanzaron hacia adelante, a pesar de que eso las alejaba todavía más de los suministros. Creo que uno de los errores de los rusos fue que no esperaban que los alemanes serían capaces de reagruparse de una forma tan eficaz. Los alemanes demostraron una resistencia extraordinaria, demostraron una gran capacidad para improvisar, incluso estando al borde del desastre. La noche del 4 de marzo, los agotados cuerpos del ejército ruso se desintegraron. Los alemanes acorralaron e hicieron prisioneras a unidades enteras. Zhukov había sido derrotado. Las pérdidas soviéticas en el frente meridional fueron considerables tras la contraofensiva de Manstein. Fue un auténtico golpe para el ejército rojo. Los alemanes afirmarían posteriormente haber contado 23.000 soldados rusos muertos en el campo de batalla y haber capturado a decenas de miles de prisioneros rusos. La contienda había dado un asombroso vuelco. Pero Manstein no había terminado todavía. Con las tropas de Zhukov exhaustas y en retirada, Manstein sacó partido de su ventaja. Sus fuerzas regresaron a Kharkov. El 10 de marzo, los alemanes estaban a las afueras del norte de la ciudad. Durante 3 días, se produjeron violentos combates casa por casa. Los aviones y los tanques alemanes avanzaron intentando reavivar la tradición del Blitzkrieg o ataque relámpago de inicios de la guerra. La aviación alemana bombardeó las posiciones rusas en Kharkov, destruyendo lo poco que quedaba de una ciudad ya en ruinas. Tres días después, los rusos se retiraron. Kharkov fue capturada y de nuevo un número importante de soldados soviéticos cayó en manos alemanas. Los alemanes siguieron avanzando muy rápido y la ofensiva soviética se desmoronó. Tres días después, las fuerzas de Manstein reconquistaban Belgorod. Pero cuando llegan a Belgorod, el ejército alemán ya ha perdido el impulso. Ya han llegado las lluvias y todos los vehículos blindados y rodados tienen que detenerse. Con el deshielo de la primavera, los movimientos militares se volvieron imposibles. Los dos bandos se quedaron en punto muerto. Pero había sido una impresionante victoria para Manstein. Un hombre conocido por su dominio del ataque relámpago había creado una nueva forma de defensa con gran movilidad. Para cientos de miles de soldados alemanes en peligro de quedar atrapados en el Mar Negro, había supuesto una extraordinaria gran evasión. Durante el verano de 1943, a medida que el ejército rojo crecía en efectivos y en organización, las fuerzas de Hitler volvieron a verse contra las cuerdas en numerosas ocasiones. Pero la defensa móvil de Manstein les permitía convertir una y otra vez posibles derrotas aplastantes en retiradas controladas.
En todas ellas, Manstein compensaba su inferioridad de efectivos con velocidad y agilidad. La defensa de Manstein en el sur de Rusia en 1943 se considera entre los estrategas bélicos como el ejemplo clásico de defensa elástica. Seis meses más tarde, la estrategia defensiva de Manstein permitiría a más de 500.000 de soldados alemanes replegarse y cruzar a salvo el río Dnieper. Algunos historiadores han calculado que la defensa elástica de von Manstein pudo haber prolongado significativamente la guerra. La capacidad de Manstein para dirigir una enorme batalla de maniobras y contramaniobras retrasó el final de la guerra, según mis cálculos, como mínimo entre 3 y 6 meses, tal vez un año. Pero en Alemania, las constantes disputas de von Manstein con Hitler le habían pasado factura. Su disposición a ceder territorio contradecía todos los instintos de Hitler. Seguía habiendo una relación incómoda entre él y Hitler. Creo que Hitler siempre se dio cuenta de que Manstein entendía y podía gestionar el campo de batalla de una forma mucho más eficaz que él. En marzo de 1944, Hitler relevó finalmente a von Manstein de su puesto. La táctica de Hitler cuando quería deshacerse de un general era sugerir que ese general estaba enfermo o que le vendría bien algún tipo de descanso. Y eso fue lo que hizo con Manstein. Finalmente, a principios del verano de 1944, Hitler le dejó al margen y Manstein terminó la guerra inactivo. Uno de los generales con mayor talento de Alemania asistió a los últimos meses de la guerra desde su hogar. ...7 de mayo de 1945. Los nazis se rinden. Nuremberg, Germany, once the holy city of Nazism, becomes the setting of an epic event. Here, under the vigilant eyes of Allied military police, the 20 most important surviving members of the Hitler gang go on trial. Uno de los hombres que se enfrentaba al juicio era Erich von Manstein. Pero inesperadamente contaba con partidarios en el bando aliado que veían en él a un soldado profesional y no a un nazi. Sorprendentemente, le defiende un miembro laborista del Parlamento, George Paget, que se manifiesta firmemente en su favor. Muchos de los subordinados de Manstein también declaran a favor de su defensa. Y hasta Winston Churchill contribuye a un fondo para financiar la defensa de Manstein. Manstein es juzgado por 17 cargos, queda absuelto de 8 de ellos y es condenado por los 9 restantes. Manstein fue condenado a 18 años de prisión, que posteriormente se reducirían a 12. Mientras tanto, el mundo seguía adelante. La Segunda Guerra Mundial fue sustituida por la Guerra Fría. Las fuerzas occidentales y soviéticas se enfrentaban separadas por el llamado telón de acero. En la zona oriental, el antiguo enemigo de Manstein, el mariscal Zhukov, ahora ministro de Defensa de Stalin, formó un enorme ejército que superaba ampliamente los efectivos de la OTAN en Occidente. Hay un paralelismo muy interesante entre la situación de enfrentamiento con la OTAN en Alemania durante la Guerra Fría y el enfrentamiento con las fuerzas alemanas en el frente oriental. Había una enorme fuerza soviética dispuesta a lanzar un ataque contra la OTAN. Y la mejor forma de afrontar ese ataque era desarrollar alguna forma de defensa móvil. Fue entonces cuando los líderes occidentales recurrieron al experto obvio, Erich von Manstein.
Tras cumplir solo 4 de los 12 años de su condena, quedó en libertad. Manstein, el genio que había estado detrás de la invasión de Europa occidental en nombre del fascismo, se convirtió en un defensor de la democracia occidental. Dado que había sido capaz de distanciarse de los aspectos más desagradables del Tercer Reich, y dado que estaba claro que había desempeñado un papel importante en los éxitos operativos de las Fuerzas Armadas alemanas, Occidente estaba muy interesado en lo que podía ofrecer. Durante los años siguientes, Manstein se convertiría en asesor de la defensa de la OTAN contra el Ejército Rojo. He descubierto numerosas pruebas de simulacros de guerra y otros materiales que demuestran que la OTAN había examinado cuidadosamente lo que había hecho Manstein, especialmente en el contraataque de Kharkov en 1943, como un modelo para ese tipo de contraofensivas. Zhukov definiría posteriormente a von Manstein como un oponente digno. Acabada la guerra, Zhukov dijo: la única persona a la que considero realmente un oponente capacitado es el mariscal de campo Manstein. Hoy en día, las tácticas elaboradas por Manstein hace más de medio siglo siguen estudiándose en las escuelas militares, donde se consideran no solo un ejemplo paradigmático de la estrategia defensiva, sino también el motivo de una de las grandes evasiones de la Segunda Guerra Mundial.